Hola, soy Caín Houlihan, un abogado de inmigración y el concejal nacional sobre las pólizas de inmigración con Forward Latino. En Forward Latino creemos que estamos viviendo tiempos muy preocupantes y por eso es muy importante proveer una presentación sobre los derechos que cada persona tiene en este país y también información sobre qué pueden hacer para estar listos y preparados para cualquier encuentro con oficiales de migración. Bueno, vamos a comenzar la presentación. En Forward Latino queremos proveer información sobre sus derechos y también información importante para estar listos y preparados para cualquier contacto que tiene con agencias de migración. Voy a comenzar con unas actualizaciones sobre unos cambios recientes en las pólizas y leyes de migración. Comenzando con el programa DACA. Tal vez ya están familiarizados con DACA. Es un programa temporario que existe desde 2012 y es un permiso de 2 años a la vez. El punto más importante ahorita sobre DACA, y sí está disponible. Si usted tiene DACA o si alguien que conoce tiene DACA, pueden mantener DACA y renovar DACA antes de que se vence. El cambio reciente fue que hubo una demanda que comenzó en Texas y llegó a un tribunal importante que se llama el Quinto Circuito. Básicamente la decisión de ese tribunal dice que Texas es el único estado que podía traer la demanda y entonces para el resto del país DACA sigue siendo igual que antes. Está disponible, está en el aire si van a aceptar nuevas aplicaciones para personas que no han tenido DACA antes pero califican. Esas aplicaciones nuevas no las están aceptando todavía, pero renovaciones sí. Y también otro dato importante, las personas con DACA que califican para un permiso de viaje que se llama el parol avanzado pueden pedir ese permiso todavía, pero recomendamos fuertemente que consulte con un abogado de inmigración antes de pedir el permiso y antes de viajar con ese permiso para ver si hay algún riesgo. Y también es importante reconocer que DACA es temporario y la demanda, si vuelven a apelar, podría llegar a la Corte Suprema. Pero por el momento, DACA está seguro. Está un poco en duda si pueden renovar sus permisos de trabajo en Texas, pero en el resto del país, en los demás estados, DACA está disponible para renovaciones. Bueno, el siguiente punto es sobre el TPS. El TPS es un estado protegido temporario. Varios países están designados para TPS, pero entre ellos se encuentra Honduras, Nicaragua y Venezuela, que son los países más recientes que la administración ha quitado TPS, estos países de la lista de países de TPS. Han cancelado TPS de Honduras, Nicaragua y Venezuela. Hay algunas demandas pendientes sobre eso, entonces si tiene dudas o si tiene un TPS y no está seguro si es vigente o si es vencido, puede consultar con un abogado de migración. Ok, el siguiente punto es que normalmente y bajo la constitución de este país, si un bebé nace aquí en Estados Unidos o un territorio como Puerto Rico, automáticamente es ciudadano americano. Pero el presidente hizo una orden ejecutiva diciendo que quiere parar esa práctica, que básicamente quiere quitar ese derecho. Y la orden dice que no son ciudadanos automáticamente, solo si tienen un padre que es ciudadano. Entonces, esa orden está bloqueado completamente por varias demandas en varias cortes. Lo más importante que recordar es que ahorita todos los niños que nacen en este país son ciudadanos todavía. Y ese asunto va a llegar a la Corte Suprema eventualmente para una decisión final. Pero hasta entonces pueden estar seguros de que un niño nacido aquí es ciudadano americano.
Bueno, es importante también saber de otros programas de migración que se llaman parole. El parole es un permiso que migración puede dar al entrar al país si no tiene visa u otro permiso para entrar. Habían bajo la administración anterior unos programas de parole por ciertos países, por ejemplo por Nicaragua, Venezuela, Cuba, Haití, y también algunos otros programas de parole por otras razones. Esta administración ha eliminado la mayoría de estos programas de parole y han cancelado o desestimado los periodos o estadías de parole que algunas personas han tenido. Es importante reconocer que el parole todavía cuenta como una entrada con parole, legal, pero si está cancelado o vencida, ya no está uno en un proceso legal o un estado migratorio legal. Muchas personas entraron con parole para entonces pedir asilo y si tienen asilo pendiente pueden seguir con ese trámite, pero es importante reconocer esos cambios. El siguiente punto es sobre la deportación acelerada o también a veces se refiere a deportación expedita. Esta es una ley que existe normalmente para personas que están apenas llegando a la frontera de los Estados Unidos y son detenidos. O también puede aplicar a personas que tienen menos de 2 años en el país. Básicamente, la deportación acelerada es una deportación rápida, sin audiencia con un juez. En una situación típica, una persona indocumentada tiene derecho de ir con un juez de migración y presentar un caso si tiene una aplicación que puede meter, algún amparo que puede pedir, algún proceso frente al juez y el juez decide si se queda o si es deportado. La deportación acelerada quita ese tipo de derecho de proceso y deja que migración saque a la persona rápidamente. Es importante saber de eso, estar consciente y también tener documentación si usted tiene más de 2 años en el país para probar ese periodo. El siguiente punto es sobre una nueva ley. Esa ley se llama el Acta Laken-Riley. Es la primera ley que el Congreso pasó después de que el presidente Trump tomó oficina. Y esa ley solo se enfoca en algo muy específico. Requiere la detención de un inmigrante indocumentado si es arrestado, acusado, cobrado o condenado por algún crimen que tiene que ver con robo. Robo de cualquier forma de una tienda, de otra persona. O también si es un crimen el cual resulta en una lesión grave de una persona. Reconozcan que normalmente las leyes aplican a personas condenadas, ¿verdad? Que salen culpables en un caso, en un juicio. Pero esa ley solo requiere una acusación o arresto, aunque sale con el caso desestimado o sale inocente en un juicio, pueden aplicar esa ley todavía. Es tan importante que están evitando problemas, ¿verdad? Evitando quebrar leyes criminales. Y el último punto que quiero compartir hoy es sobre un requisito nuevo de registro. Esa es también una ley que ya existía, pero no se usaba tanto, no se aplicaba el gobierno esa ley de registro. La ley dice que todas las personas que no son ciudadanos americanos, que están aquí más de 30 días, deben de registrarse con el gobierno federal, dar su nombre, su información y tomar huellas. Muchos inmigrantes ya están registrados porque han pasado algún proceso, algún trámite, han tomado huellas con migración, entonces ya están registrados. Ese requisito no afecta si uno ya está registrado, pero hay muchas personas indocumentadas que no han tenido contacto con migración, que no han hecho huellas todavía. Entonces tienen que hablar con un abogado para ver cuáles son las ventajas y desventajas, cuáles son sus obligaciones o si le conviene registrar o no. Bueno, ahora que hemos hablado de los cambios recientes, vamos a pasar
a los derechos que tienen. Y antes de hablar de los derechos específicos, quiero recordarles que todas las personas presentes en los Estados Unidos tienen esos derechos bajo nuestra Constitución. No importa si son ciudadanos, residentes, si tienen permiso legal, si no tienen ningún estado migratorio, todos tienen permiso, hasta los visitantes de otros países cuando pisan este país, tal vez solo para conocer, para pasear, también tienen esos mismos derechos. No se les olvide eso. Todos tienen esos derechos. Todos tenemos esos derechos. Ok, ¿cuáles son? Los derechos más importantes, el primero es, tiene derecho de permanecer en silencio, guardar silencio. No tiene que contestar las preguntas de un agente o oficial de migración. Y vamos a hablar mucho de esto porque es muy importante guardar silencio cuando estamos hablando de su información personal. No tiene que contestar si es nacido aquí, si de qué país es, si tiene papeles o no tiene papeles. Puede mantener y permanecer en silencio. Pero sí va a hablar con el oficial para pedir ejercer sus demás derechos, ¿verdad? Por ejemplo, usted tiene derecho a una llamada telefónica y para hablar con su abogado. Pero ellos no van a regalar la llamada automáticamente en muchos casos. Entonces uno tiene que pedir que quiere la llamada. ¿Ok? El siguiente punto es, usted tiene derecho a entender los documentos antes de firmarlos. Muchas veces los agentes de inmigración están llenando papeles y quieren que uno firme y si no entiende, y también si piensa que entiende, es mucho mejor y recomendable que no firme hasta que tenga oportunidad de revisar los documentos con su abogado de inmigración. Porque hemos visto ejemplos y lamentablemente es verdad que hemos visto que a veces los papeles no están en su idioma o también los oficiales tratan de engañar a uno diciendo que estos papeles son para salir de detención cuando realmente son para ser deportado, para básicamente aceptar una deportación y tirar sus derechos al lado. Entonces es muy importante que no firmes si no entiendes y realmente no va a entender todo si no los revise con el abogado. Otro derecho tal vez poco conocido es que tiene derecho de hablar con su consulado, un representante de su país de origen, de ciudadanía o nacionalidad. Los consulados están presentes en este país y pueden brindar información, recomendaciones, a veces tienen recursos que pueden compartir o pueden a veces hasta ayudar con pagar honorarios. Es importante tener un contacto con un representante de su consulado. Obviamente hay algunos consulados que son más activos que otros y el ejemplo más fuerte es el consulado mexicano que tiene presencia en muchos lugares y tienen mucho personal que pueden ayudar, pero también otros países tienen sus representantes. Es importante, si es detenido, pedir ese contacto y esa comunicación con su consulado. El último punto en esta página es sumamente importante. Es sobre las órdenes de arresto y de revisión. Usted tiene derecho de no abrir la puerta y no dar consentimiento de que pasen o que entren a su casa a menos que los agentes tengan una orden judicial firmada por un juez. Si tienen solamente una orden administrativa, no cuenta. No tienen derecho de abrir, o sea, de obligarle a abrir la puerta si tienen orden administrativa. Solo con una orden de arresto o de revisión judicial firmado por un juez. Y ahorita vamos a hablar de estos dos órdenes y vamos a ver unos ejemplos para poder entender la diferencia entre los dos tipos de órdenes. Este primer ejemplo es una orden administrativa. Con esta orden no pueden entrar a su casa.
Esta orden viene del Departamento de Seguridad Interna y va a ser en inglés, o tienen que verlo bien. Arriba va a decir Department of Homeland Security, que es seguridad interna. Y esta es para detener a un inmigrante por alguna razón que piensan que está sujeto a la deportación. Ese tipo de orden solo trae firma de un oficial de migración, no de un juez. Y se puede ver en la parte de abajo, hay una línea donde dice Immigration Officer o oficial de migración. No es un juez. Si usted está en la casa y tocan la puerta, no tiene que abrir. Si dicen que tienen una orden, pueden pasar la orden por debajo de la puerta o la pueden mostrar por una ventana. Si se ve así como orden administrativa, no abras. ¿Ok? También es importante reconocer que en casi todos los casos, los agentes de migración no tienen orden judicial. Casi siempre tienen orden administrativa. No quiere decir que no pueden conseguir órdenes judiciales. Es posible en algunos casos, pero es raro. Es muy importante que se den cuenta que muchas veces tratan de convencerle a abrir, aunque solo tienen orden administrativa o que no tienen orden para nada. Y no tienen que abrir si no tienen orden judicial, que es el siguiente ejemplo que vamos a mostrar ahorita. Este es un ejemplo de una orden judicial. Esta orden va a decir claramente en la parte de arriba el nombre del tribunal o corte y va a ser corte del distrito de los Estados Unidos para el distrito de y el estado donde usted vive. Por ejemplo, aquí en Milwaukee, donde estoy, dice distrito del este de Wisconsin. Lo importante es que vea estas palabras, United States District Court, o Corte del Distrito de los Estados Unidos. Y abajo va a haber la firma, una línea, una raya donde firme el juez y dice firma del juez. ¿Ok? Estas órdenes judiciales, hay dos tipos de órdenes. Uno es para un arresto de una persona particular y otro es para revisión, es para revisar o buscar ciertas cosas dentro de una dirección, un domicilio específico. Solo pueden entrar a la casa sin consentimiento, sin su permiso, si tienen ese tipo de orden judicial con la firma de un juez. Es muy importante estudiar estos dos ejemplos y que exige, si vienen tocando a la puerta, que no abran y que tienen que mostrar la orden si dicen que tienen orden. Bueno, ahora que hemos hablado de los derechos más importantes, queremos enfocarnos un poco más en qué hacer si tienen un encuentro con ICE o si es detenido. Primero, cuando tiene contacto, en primer lugar, lo más importante es mantenerse en calma y no huir. Es difícil cuando uno se encuentra en esas situaciones porque siente miedo, a veces siente pánico, pero si no mantiene la calma, se le va a olvidar sus derechos. Es más difícil todo si está en pánico. Manténgase en calma, no huya, porque huirse de un oficial es un crimen y su situación va a ser aún peor si va corriendo o huyendo en un carro de un oficial. No lo recomendamos. Otro punto. Y esto tiene mucho que ver con el primer derecho de mantenerse en silencio o guardar silencio. Sí, guardar silencio de su información personal, pero tiene que hacer preguntas al oficial para ejercer sus demás derechos. Por ejemplo, pregunte al oficial directamente y con respeto si lo está arrestando o si está libre para irse. Porque los oficiales necesitan una razón legal para un arresto o detención. Entonces, si dice que es libre para irse, pues que se vaya. Y no tiene que decir nada más. Pero si dice que está arrestado o detenido, pues quédese ahí, siga las instrucciones, pero puede guardar silencio. Otro punto y otra recomendación es que no mienta ni presente documentos falsos.
Sabemos que muchas personas indocumentadas están trabajando con otro nombre y a veces tienen documentos en otro nombre o documentos falsos, aunque sean en su nombre. No es buena idea mentir ni presentar esos documentos a un oficial, porque como el primer punto de no huir de los oficiales, si miente o presenta documentos falsos, puede ser obstrucción y es un crimen. Su situación se pone empeorando. Es importante, mejor si no tiene documentos legales, no presentar nada. Pero si tiene un estado migratorio legal o si es ciudadano, es importante decirlo. Y si tiene documentos como la tarjeta de residencia, una visa válida o un permiso de trabajo vigente como parte de un proceso o trámite de migración, puede presentar los documentos al oficial y decirle, por ejemplo, yo soy residente permanente, esta es mi tarjeta, porque la ley te obliga a llevar esa tarjeta consigo todo el tiempo. Entonces, si la va a tener que mantener, es mejor presentar su estado migratorio legal que negar y que la detiene y después sale la información, pero el daño ya está hecho, ¿verdad? Está ya en detención. Ok, otro punto importante que quiero recordarles, no tiene que responder a ninguna pregunta de migración de los agentes de inmigración aparte de su nombre. Sí tienen derecho de identificar una persona, saber quién eres, para ver si tiene órdenes de arresto, por ejemplo, pero solo tiene que dar su nombre, no tiene que dar ninguna otra información. Bueno. Ahora vamos a comenzar a hablar sobre el kit de herramientas que está disponible en nuestro sitio de internet, que es el forwardlatinoespañol.org. Y los puntos importantes que vamos a repasar son la lista de tareas de planificación familiar, qué hacer si es detenido y cómo localizar o ubicar un ser querido que está detenido, una lista de referencias de abogados en defensa de la deportación o expulsión. Hay abogados que no trabajan en migración, hay abogados que hacen casos de migración pero no defienden en deportación, solo hacen trámites de familia o de humanitarias, por ejemplo, o de trabajo. Es importante ver de esta lista abogados de confianza que se enfocan en defender personas contra deportación. También tenemos las tarjetas sobre sus derechos constitucionales en inglés y español para recordarles bien sus derechos básicos, porque es fácil olvidarlos. Entonces, si tiene las tarjetas que están disponibles en nuestro website, puede recordar sus derechos en el momento de miedo. También tenemos el poder notarial para finanzas y propiedades y el otro poder notarial para delegar la patria potestad o las decisiones, el poder de tomar decisiones sobre los hijos para personas que tienen hijos. Ok, vamos a hablar punto por punto las tareas de planificación familiar. Número 1, establezca su contacto de emergencia y haga un plan lo antes posible, un plan familiar. Su contacto de emergencia puede ser un miembro de familia, pero no tiene que ser. Tiene que ser alguien de confianza. Y sería mejor que sea alguien que está aquí legalmente en el país. No es obligatorio, pero es mucho más fácil y más seguro si la persona tiene estado legal, si es como ciudadano u otro estado migratorio legal. Esa persona, el contacto de emergencia, debe tener un teléfono móvil o celular y que debe de estar disponible, si posible, 24 horas al día. Pero tenía que ser alguien que realmente puede contestar cuando usted lo necesita. Y también su plan familiar debe de tener detalles sobre las acciones que su familia debe de tomar en caso de que ocurre una separación por su detención. Ok, el segundo punto es muy importante. Organice todos sus documentos que son relacionados con migración o con su caso de migración. Muchas veces es importante proveer evidencia
a agentes o a un juez de migración para un trámite o para defenderse contra la deportación. Hay que tener estos documentos listos y organizados. Pueden ser visas, pueden ser su pasaporte, copias de su tarjeta de residencia o sus permisos de trabajo, su acta de nacimiento, actas de nacimiento de sus hijos, acta de matrimonio, cualquier documento que tiene que ver con migración. Por ejemplo, también hasta recomiendo guardar las taxas o impuestos, retornos de impuestos, para comprobar que está trabajando, los está pagando y que está físicamente presente en este país por cierto plazo. Guarde esos documentos en un lugar seguro, pero donde están disponibles, y comparta, si es posible, comparta copias de esos documentos con su abogado de migración. Y sería también mejor guardar los originales, pero también copias, porque si necesita copias, ya los tiene a la mano. Y hablando de este punto de su abogado, de compartir documentos, pues es el tercer punto. Establezca una relación con un abogado de migración con licencia que se enfoca en dar servicios de defensa contra deportación, y haga esa relación ahora, antes de que tenga problemas. Porque, bueno, por varias razones. Porque ya tiene esa relación, y si cae detenido, ese abogado ya está listo, ya tienen una relación, un contrato para tomar acción, para ayudarlo. Pero también es posible que una persona tiene una opción que no sabía que existía, que puede arreglar papeles, pero no sabía. Entonces, no es la situación de todos, pero a veces he visto casos de que una persona ni sabía que tenía opciones, y en la consulta conmigo salió que sí tiene una opción. El abogado puede revisar su situación migratoria y determinar si tiene una opción o no tiene opciones. Por lo menos, si no tiene opción de arreglar papeles, por lo menos puede ver si tiene una defensa contra deportación y qué puede hacer para estar listo para presentar esa defensa. Debe de revisar todos los métodos para estar en contacto con su abogado en caso de una separación o una detención fuera de las horas normales de negocio. Por ejemplo, si es detenido en la noche y la oficina del abogado está cerrado, ¿cómo va a contactar al abogado? ¿Cuál es la manera más rápida? Si es por correo electrónico, por texto, por llamada la mañana siguiente, tiene que estar de acuerdo con el abogado cómo van a estar comunicando. También puede revisar sus derechos legales con el abogado. Obviamente tenemos esas herramientas ahorita en nuestro sitio y estamos dando esta presentación, pero cuenta mucho hablar en persona con un abogado sobre esos derechos y también cualquier detalle que aplica en su situación personal. Puede, como otra vez, proporcionar copias de los documentos de migración a su abogado para guardarlos en un archivo o expediente para tenerlos listos y a la mano. Finalmente puede y debe de memorizar el número de teléfono de su abogado, porque es muy común de que cuando es detenido le quiten el celular. Entonces, ¿cómo va a llamar al abogado si no tiene acceso al celular? Tiene que memorizar ese número. Bueno, el punto 4 es que debe de establecer los poderes notariales o cartas de poder, como a veces les dicen, para manejar sus asuntos personales. El primero es un poder notarial para finanzas y propiedad. Eso permite que una persona, su apoderado, que esa persona tome decisiones en nombre de usted, de lo que usted dice, de sus deseos, lo que usted quiere, mientras no está disponible. Por ejemplo, esa persona puede manejar sus cuentas de banco, puede pagar sus facturas, puede rentar o vender su casa si es lo que usted quiere. Esa persona solo toma las decisiones que usted quiere que tomen mientras usted no está disponible. Es lo único que pueden hacer.
¿ok? Muy importante y una ayuda muy grande. El otro poder notarial es para padres de familia. Si tienen hijos, ese poder es para delegar la patria potestad a un apoderado para tomar decisiones sobre sus hijos, según lo que usted dice dentro del documento. Por ejemplo, pueden asegurar que alguien los recoja de la escuela, que los lleven al doctor, si necesitan consentimiento para aprobar un medicamento o una cirugía, por ejemplo, y usted no está disponible, esa persona apoderado puede tomar esas decisiones para ayudar a sus hijos mientras usted no puede. Y muchas veces las personas se confunden y tienen un poco de miedo o precaución porque piensan, si firmo este documento estoy entregando mis hijos a esa persona o estoy dando la custodia. No es el caso. Ese documento solo toma efecto si usted no está disponible. Por ejemplo, si es detenido y está en cárcel y no puede comunicar, tomar decisiones, o si es en un accidente y está en coma en el hospital, esa persona de confianza puede cuidar a sus niños y tomar las decisiones que les convienen. Para ser un apoderado, la persona tiene que tener un mínimo de 18 años de edad y ser competente. También recomendamos que esta persona esté legalmente presente, eso puede ser ciudadano, residente, etcétera, pero no es obligatorio. Pero como hemos dicho antes, es mejor que la persona tenga estado migratorio para evitar complicaciones más adelante. Ok, el último punto es, en este número 4, es, aunque no requieren que estos poderes notariales ser notarizados, recomendamos hacerlo. Recomendamos que firmen los dos, usted mismo que está dando el poder y el apoderado, que firmen en la presencia de un notario público. Otra vez, no es obligatorio, pero es recomendable para otra vez evitar complicaciones o dudas con este documento más adelante. El siguiente punto, número 5, y tal vez parece obvio, pero es importante mencionarlo. Hay que evitar actividades delictivas o crímenes, o sea, no debe de quebrar la ley. Y también hay que evitar contacto con personas que están involucradas en actividades ilegales. Sabemos, nadie quiere buscar problemas, pero a veces tomamos decisiones por diversión o que queremos estar pasando tiempo con ciertas personas y a veces hacemos errores, ¿verdad? Hay que evitar esas situaciones. Trata de cumplir con las leyes y evitar acciones o situaciones con personas involucradas en este tipo de acciones. Por ejemplo, usted está saliendo y no está tomando, pero alguien en el carro, o sea, la persona manejando está tomando, o alguien en el carro tiene drogas. Si agarran a una persona y usted está ahí, corre el riesgo de que echen la culpa también a usted. Es muy importante evitar esas situaciones porque hasta casos menores, infracciones, pueden afectar su estatus migratorio. Tomen eso en cuenta. Si es arrestado por un delito o crimen, debe de consultar no solo con un abogado penalista, o sea, de defensa criminal, pero también con su abogado de migración, antes de aceptar cualquier acuerdo de culpabilidad o firmar algún acuerdo sobre el caso criminal, porque puede afectar su estado migratorio. He visto muchas situaciones, por ejemplo, hay un cargo, hay un caso, y el abogado penal está diciendo, están dando una buena oferta, eso es un buen trato. Y tal vez es bueno por una situación típica de defensa criminal, pero en su situación puede ser un desastre para su estado migratorio. Es importante consultar con el abogado de migración antes de cualquier acuerdo o antes de darse culpable o de llevar un caso a un juicio para ver cómo le afecta su estado migratorio. Bueno, el punto número 6 es
tratar de planificar financieramente. Y obviamente no es fácil en todos los casos. A veces el dinero no alcance, pero si es posible, debe de guardar un dinero, porque si algo llega a pasar, va a ocupar dinero para pagar una fianza, tal vez, para pagar multas, pagar los honorarios legales de abogados, y también a veces hay otros gastos como cuotas o tarifas del gobierno por aplicaciones y trámites. Si tiene este dinero ya guardado, es mucho mejor y va a poder tomar acción más rápido. Por ejemplo, si es detenido y califica para fianza, las fianzas pueden costar entre un mínimo de $1,500 hasta, no hay máximo. He visto fianzas de $10,000 para arriba. Entonces, si tiene un dinero ya guardado, puede salir rápidamente bajo fianza en lugar de esperar días o semanas buscando el dinero y todo el tiempo detenido, ¿verdad? Ese es otro punto que no es siempre posible, pero si puede, le conviene bastante guardar un dinero solo para estos problemas. Bueno, ahora vamos a hablar de qué hacer si realmente es detenido. Hemos hablado de los derechos básicos y qué hace si tiene un contacto, ¿verdad? Si puede preguntar si es libre para irse, pero si es detenido y si el oficial o agente le lleva a una oficina de migración, manténgase en calma, siga las instrucciones, pero no tiene que firmar documentos hasta que su abogado los haya revisado con usted. Es otra cosa importante. Unos recuerdos también que hemos tocado, pero son sumamente importantes. Si está legalmente en el país o si es ciudadano de los Estados Unidos, tiene que decirlo a los agentes de inmediato. Desde el principio debe de estar diciendo al oficial: yo soy ciudadano, o yo soy residente, o yo tengo visa válida. Si tiene estado migratorio legal, dígale. También debe de ejercer su derecho de permanecer en silencio. Hemos mencionado esto y es tan importante que debemos de repetirlo. Sin embargo, debe de dar su nombre si lo piden, porque los oficiales de migración tienen derecho de identificar la persona con quien están hablando y para ver si esa persona tiene, por ejemplo, órdenes de arresto. Pero solo tiene que dar su nombre y nada más. Después de eso puede guardar silencio. Tiene derecho de negarse a firmar cualquier formulario o documento hasta que su abogado lo haya revisado, y debe de notificar al agente de inmigración si usted es el responsable principal de un niño, o si tiene una condición médica muy fuerte o si requiere medicamentos de receta de un médico, o también si está embarazada. Todas estas condiciones son importantes y a veces los oficiales o agentes cambian sus decisiones basadas en ese tipo de información. O también es importante porque si le llevan a un centro de detención o cárcel, tiene que avisar de asuntos médicos desde el principio, porque hay un proceso para pedir cuidado médico, visita con un doctor o enfermera o los medicamentos que usted necesita tomar por receta de un doctor. Hay que mencionarlos, hay que exigir que respeten estas condiciones. El siguiente punto es que durante el proceso debe de escribir el nombre de la agente y el teléfono y también el número A. Muchas veces uno no piensa eso, pero sí puede pedir el nombre y teléfono del oficial. Y es importante porque el sistema de inmigración es grande y a veces es difícil encontrar la persona encargada de su caso. Si tiene su nombre y teléfono, su contacto de emergencia o abogado puede ponerse en contacto con ese oficial más fácil. También el número A o número de registro de migración es importante porque ese número sigue su caso en todo. Sigue su caso en corte, en ICE, en cualquier formulario que tiene que ver con migración, sale el número A. Y comienza con la letra A y sigue 9 dígitos.
Es importante buscar ese número. A veces el número está solo, a veces comienza con A, a veces dice file number o file número, pero son de 9 dígitos y es muy importante. Si usted no tiene un número A, le van a dar uno cuando procesan su detención. Debe de compartir esa información con su contacto de emergencia y con su abogado porque les ayuda a localizarlo o ubicarlo. Por ejemplo, a veces muevan la persona, comienzan en un lugar, después los llevan a otro estado. Para saber dónde está, tiene que tener el número A. Ok, punto 7, no tiene que mentir ni dar información falsa porque puede ser un crimen. Puede ser obstrucción del oficial y puede empeorar su situación. Ok, el siguiente punto es que los oficiales deben de dejarle llamar a un miembro de familia o contacto. Si no ofrecen la llamada, es su derecho pedir la llamada. Pero, punto clave, deben de recordar que las llamadas entre usted y su abogado son privados. Ellos no pueden escuchar y no pueden usar sus conversaciones con su abogado en su contra. Pero no hay ninguna protección en sus llamadas con otras personas, con cualquier persona aparte de su abogado. Si es familia, amigo, alguien del trabajo, un patrón, no importa quién es. Si no es su abogado, la información no está protegida y no debe de mencionar mucha información sobre su caso personal. Debe de enfocarse en esas conversaciones, dónde está detenido, qué le han dicho los oficiales, qué es lo que sigue en su caso, pero no debe de hablar de su estado migratorio y cosas de la forma o de cualquier incidente, si fue arrestado, si hubo algún posible conducta criminal, no debe de hablar de eso. Solo puede hablar de todos los detalles con su abogado. Porque si comparte información con alguien más en el teléfono, ellos pueden usar esa información en su contra. Bueno, el número 9 es, debe de contactar, no solo escribir y apuntar la información del oficial, del agente y su teléfono y el número A. Comparten esa información con su contacto de emergencia que puede dárselo a su abogado. El punto 10 es de que si usted tiene miedo, esto es solo para ciertas personas, pero si usted tiene miedo de regresar a su país porque piensa que va a ser perseguido, va a sufrir daño o amenazas o algún maltrato en su país, dígale fuertemente y claramente a todos los agentes con que hablas. Si no dice nada, los pueden sacar posiblemente sin la oportunidad de pedir asilo. Pero si tiene miedo de regresar a su país, hay que decirlo y entonces debe de poder pedir asilo o otra protección que es parecido al asilo. Bueno, vamos a hablar un poco de qué puede hacer un ser querido o miembro de familia. Antes estábamos hablando de qué se hace usted mismo si es detenido, qué hace el inmigrante. Ahora vamos a hablar del punto de vista del familiar o a otra persona que está ayudando al migrante detenido. Inmediatamente debe de avisar al abogado de migración que la persona está detenido y también debe de comunicarse con el consulado del país de origen. También debe de empezar a implementar su plan familiar. Debe de hablar de qué hacen con los niños, de si tienen los documentos en un lugar reconocido, todo esto. Si la persona detenida ha sido trasladada a otro lugar, hay dos maneras más comunes de encontrar la persona. Opción 1 es en línea. Hay un enlace en su pantalla ahorita donde usted puede buscar la persona usando el número A y el país de ciudadanía de la persona. También hay un número de teléfono que sale también aquí en la información
tiene un horario más limitado, pero puede llamar y seguir las grabaciones, las instrucciones para buscar a la persona con la información que piden. Si la persona tiene una corte o audiencia en el Tribunal de Inmigración, puede ir al enlace del sitio de internet proporcionado aquí o llamar al número gratis 1-800 para buscar información de la persona utilizando otra vez el número A. Va a pedir el número A y sale, si tiene información, va a salir en ese sitio de internet o en ese número de telefónico. Si la persona ya tiene una orden de deportación de un juzgado o tribunal de inmigración, sale la información en el mismo sitio de internet de inmigración de las cortes. Puede conseguir esa información también. Ahora quiero mencionar que tenemos disponibles en Forward Latino, en el website, en el sitio de internet, una lista de referencias de abogados de defensa contra deportación. Otra vez, hay abogados que no toman este tipo de caso. Nosotros hemos hecho una lista de abogados que sí aceptan casos defendiéndolos en la deportación. Y aquí está mi información, pero en la lista se encuentra la información de varios otros abogados y bufetes que se enfocan en ese tipo de caso. También quiero tomar la oportunidad de mencionar que tengan mucho cuidado con estafas. Por ejemplo, hay personas que son notarios o dicen que son notarios que realmente no son abogados. Y es importante reconocer la diferencia, porque en ciertos países en Latinoamérica, notarios públicos a veces son abogados, pero aquí en Estados Unidos no. Un notario en los Estados Unidos solo puede ser testigo a una firma en un documento. No puede dar consejos legales, no puede representar a usted en un trámite, no puede defenderle contra la deportación. Por eso es importante evitar los servicios de personas que no son abogados como notarios, consultores. Hay muchos nombres, pero el punto importante es de que si no es abogado, realmente no te puede ayudar. Un abogado sí, pero asegure que es un abogado que especializa en migración, especialmente casos de deportación, y que tiene experiencia en ese tipo de caso. Ahora vamos a hablar sobre las tarjetas que están disponibles en nuestro kit de herramientas. Son unas tarjetitas sobre sus derechos constitucionales y las tenemos en inglés y español. La versión en español está a la izquierda y el de inglés a la derecha de su pantalla. Estos son importantes porque, como he mencionado, a veces uno se le olvidan los derechos. Es difícil en momentos de miedo recordar los derechos, pero puede tener esta tarjeta para leerla, tratar de memorizar sus derechos y también sacarla en tiempos importantes, por ejemplo, cuando tiene un contacto con agentes, para recordarle los derechos y para poder ejercer sus derechos. Y también entre nuestras herramientas se encuentran todos los poderes notariales de Wisconsin y también de otros estados. Hay que reconocer que diferentes estados tienen sus propias versiones de estos documentos. Nosotros en forwardlatinoespañol.org tenemos todos estos poderes de los diferentes estados y los tenemos en inglés y español. Y los puede bajar fácilmente. Otro punto importante, estos documentos son gratuitos. No solo de nosotros, pero están disponibles en otras fuentes gratis. Hemos visto reportes de personas que están cobrando por estos documentos de poder notarial. No tienen costo. Los documentos son gratis. Si decide buscar ayuda con un abogado para llenar las formas de los poderes notariales, pueden cobrar por sus servicios, por su tiempo, y eso está bien, pero no tiene que llenarlos con un abogado. Los puede llenar solos o con ayuda de otra persona, y los formularios en sí no tienen costo. Son gratuitos. Bueno, esto concluye la presentación en este momento, pero no se olviden que siempre pueden buscar esta información en nuestro sitio de internet forwardlatinoespañol.org
También puede llamar a Forward Latino si tiene preguntas o dudas en 833-LATINO-1. Eso es el nombre, la palabra latino y el número 1. O puede llamar a mi oficina Houlihan Immigration Law a 414-501-3963 y estamos muy contentos y dispuestos para contestar sus preguntas. Esperemos que esto les sirve, que utilicen esa información y muchas gracias por su atención.